Marco Vidal. Bueno, allí la cortina musical entonces ya nos está dando el tiempo de la palabra de Dios. Y queremos continuar con este tema, unidos en obediencia. Lo habíamos compartido en programas anteriores, el cual si usted busca allí en nuestro canal en YouTube ya puede encontrar. Y vamos a verlo, a continuar con el pasaje de la carta a los Efesios del apóstol Pablo, donde habíamos leído algunos versículos, pero vamos a continuar. Esta es una perla bíblica que les recomendamos a que usted lea con detenimiento. Aquí tratamos de aprovechar el tiempo en la radio, que muchas veces no nos alcanza, pero seguramente que el Espíritu de Dios hará su parte para guiarle a usted a toda verdad. Vamos entonces al libro de Efesios. En el capítulo 4 habla de la unidad del Espíritu. Habíamos compartido también en programas anteriores el pasaje de allí de San Juan, que nos habla donde la oración del Señor Jesús pedía la unidad y pedía por los que le iban a servir. Ahora vamos entonces al libro de Efesios, que es muy interesante, hablando acerca de este tema de la unidad. Y queremos dar lectura entonces de esta manera. Dice así: yo pues preso en el Señor les ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, nos dice el versículo 5, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo, y por todos, y en todos. Versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿quién es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y ahí el versículo 11 nos dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí entonces tenemos este pasaje bíblico que ya habíamos compartido en el anterior programa. Y llegamos hasta el versículo 6, donde habla de que Dios, el Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hay una soberanía gloriosa en la Trinidad y en el Padre para que se pueda cumplir sus planes gloriosos en la humanidad y a través de su iglesia. Entonces,
Aquí vamos a ir meditando a partir del versículo 7, dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cada uno de los que hemos aceptado a Cristo y participamos del cuerpo del Señor, se nos ha dado una gracia. Entonces, somos importantes en el cuerpo de Cristo. Pero el enemigo ha tratado de diferente manera de separarnos y lamentablemente tenemos que decir que lo ha logrado, porque uno encuentra a través de las ciudades, de las naciones, una enorme cantidad de ministerios y todos parecen hablar la verdad de Dios. Sin embargo, no hay armonía en el mensaje de la palabra de Dios y no hay unidad, que es lo que pide el Señor. Ahora vamos a ver un poquito más adelante cuáles son los motivos y por qué no existe esta unidad. Y entonces nos encontramos con algunos versículos que vamos a meditar en esta oportunidad. Dice el versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. El creador del universo, el creador de todo lo que vemos y aún de lo que no vemos, ha dado dones a los hombres. Y en esta parte que le corresponde a la iglesia, es maravilloso los dones que Dios ha dejado. Dios ha otorgado dones naturales y dones espirituales. Y entonces vemos personas que tienen capacidad para hacer determinadas cosas y son dones que Dios le ha otorgado. Y cuando entramos ya en el plano espiritual, en la iglesia de Jesucristo, allí entonces son de suma utilidad los dones que Dios ha otorgado. Por eso habíamos compartido en programas anteriores que en el capítulo 12 de la carta del apóstol Pablo a los Corintios nos habla justamente acerca de esto. También en el libro Romano habla acerca de esto, pero habla de los dones espirituales y nos dice el apóstol Pablo, capítulo 12, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Dice el versículo 2, sabéis que cuando eran gentiles se os extraviaba llevando como se llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Versículo 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Hemos relacionado este pasaje de Corintios con Efesios 4. Y justamente ya entonces tenemos aquí justamente la manera en que el Espíritu Santo, el Señor Jesús y el Padre actúan cada uno en su tarea. Entonces, de allí se refleja la perfección de Dios en su plan para la humanidad. Y esa perfección viene a través de la iglesia. Entonces, a partir del versículo 11, encontramos este plan y nos dice que Jesús, él mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Tenemos allí entonces
la declaración de 5 ministerios. Ahora, es muy interesante y es bueno poder interpretar que aquí la inspiración del Espíritu a través del apóstol Pablo nos habla de los ministerios en plural. O sea que Dios puede, en su soberanía, a través de su Hijo Jesucristo, constituir, porque es la palabra que se utiliza aquí en la Biblia, y Él mismo constituyó. Y cuando se habla de constituir, tiene que ver con la constitución. Vio que en cada país hay una constitución nacional por la cual se rigen todos los habitantes de una nación. Entonces, lo que el Señor nos quiere decir también aquí, porque recuerden ustedes que muchas partes del derecho y de la legislación que hay en los países provienen de la Biblia. Entonces, cuando se está hablando de esto, se está hablando de algo fundamental, de algo que trae fundamento y que lo ha realizado el mismo Señor Jesús. Entonces, si nosotros tenemos claro esto, de que Jesús es el mismo de ayer, de hoy, y lo será por los siglos, Él tiene autoridad y Él lo puede hacer para la edificación, que estamos viendo más adelante, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y dice, constituyó apóstoles. Los apóstoles son los enviados por el Señor para fundar las iglesias, para establecer los ministerios, y de esa manera el evangelio, el glorioso evangelio por el cual el Señor entregó su vida, y los apóstoles, los discípulos que le siguieron, se fundamenta la palabra de Dios. Y allí entonces tenemos una garantía de que la verdad va a seguir siendo predicada. Pero también debemos tener en cuenta, por ejemplo, que este mismo apóstol llamado Pablo, en la carta a los Gálatas, que ahí debemos retroceder un poquito en la Biblia, y en el capítulo 1, mire lo que dice este apóstol. Dice así, capítulo 1, versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Versículo 8. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, que significa maldito. Versículo 9 dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Os vuelve a reiterar en los dos versículos que si hay un mensaje diferente al evangelio de Jesús, tiene que recibir la maldición de parte de Dios. Vamos al versículo 10, dice el apóstol Pablo, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Vemos en estos versículos que el apóstol Pablo estaba sorprendido de que personas que se habían encontrado con el evangelio de Jesús y que luego se han desviado de la verdad del Señor. Y dice el apóstol aquí, estoy maravillado, estoy sorprendido de que tan pronto se hayan alejado del que le llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ahora usted puede decir, ¿cómo puede suceder eso? Si justamente el anhelo del Señor es que nos encontremos con la verdad y que sigamos en esa verdad. La palabra de Dios nos dice y nos aclara en el versículo 7, no es que haya otros, sino que hay algunos
que perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Quizás esta declaración que le voy a hacer ahora a usted le sorprenda, pero yo lo he leído a un hermano que tenía un seminario en el país de Brasil y que ha escrito muchas notas con respecto a la venida, con respecto al servicio, porque en los seminarios se preparan a las personas, se preparan para que le sirvan a Dios. Y este hermano llamado Edison Queiroz hizo esta declaración, que en el llamado al servicio a Dios hay que tener mucho cuidado, porque así como hay llamados por el Espíritu de Dios, por el Señor Jesucristo a ocupar un ministerio, como habíamos leído hace un momento ayer en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 11, también hay algunos que son puestos en el ministerio por el mismo diablo. Y usted dice, pero ¿cómo es posible que el diablo lo ponga en el ministerio? Y es que esto lo dijo una autoridad espiritual como este hombre estando en los seminarios. Porque él ha comprobado que a lo largo, estas personas que no fueron llamadas por Dios, lo que provocan es vergüenza al Evangelio. Porque hacen mercadería de las almas. Y lo único que les interesa es acumular dinero, acumular riquezas, y con esto defraudan. Por supuesto que la gente se ve engañada porque utilizan los dones por los cuales el Espíritu Santo les ha capacitado. Entonces, pero el hecho de que se utilicen los dones, vamos a retirar un versículo bíblico que siempre lo hacemos, que está en el capítulo 7 de Mateo, y dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. En aquel día, dice el mismo Señor Jesús, muchos me dirán en tu nombre, hicimos liberación, echamos fuera demonios, que es lo que significa la liberación, profetizamos, y hay profecías también que se cumplen, y hicimos muchos milagros. Ahí está la palabra, capítulo 7 de Mateo, versículo 21 al 23. Sin embargo, en aquel día Jesús le dirá, apártense de mí, ustedes, hacedores de maldad, o en otras palabras, mercaderes de la fe. O sea, eso es lo que significa lo que el apóstol aquí está diciendo. No es que haya otro, sino que algunos perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Y sentimos por el Espíritu de que hay gente que está muy nerviosa con esto, porque están recomendando ya a sus congregantes que no nos escuchen. Pero la palabra de Dios y el Espíritu Santo dice que nos va a guiar a toda verdad. Tal vez usted no escuche este programa, pero usted, por el Espíritu de Dios, usted va a encontrar la verdad. Y como dijo el hermano Gille Ávila, usted no va a salir caminando de ese lugar, sino va a salir corriendo y nunca más va a ser esclavo de los hombres para que le manipulen su vida. Entonces, Jesús dice que pagó un precio muy alto en la cruz para que seamos libres, no para que seamos manipulados. Y usted dice, pero ¿cómo, de dónde usted saca eso? Vamos a retroceder un poquito aquí y vamos nuevamente, vamos al capítulo de Efesios. Y dice de esta manera, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mire el versículo 14, aquí está lo que le estaba diciendo a través de Gálatas, pero por eso vamos a volver un poco para que usted vaya relacionando que no es una interpretación particular o de nuestro ministerio, es lo que dice la Biblia. Y mire lo que dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Dice,
llevado por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Si usted quería alguna confirmación acerca de lo que le estoy diciendo, este versículo es clave. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Cuando una persona es niño y cuando alguien le dice algo y le promete algo, y como es niño rápidamente le cree. Entonces ya no debemos actuar como niños espirituales. Venga a este lugar porque aquí Dios le va a prosperar, le va a dar vehículos nuevos, le va a dar un supermercado, le va a dar... Pero el Señor Jesús no murió en la cruz para que usted tenga un vehículo nuevo solamente o un supermercado. Lo que Jesús murió en la cruz es para que usted sea santificado y reciba la vida eterna. Entonces, esos son añadiduras. Por eso dice aquí la Biblia, para que no sean niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Un viento sopla y ya dentro de un rato cambia el viento y sopla del otro lado. Entonces, dice, no, me voy a ir allá, dice, porque allá me están profetizando cosas lindas. Y me profetizaron que me va a ir todo bien, que voy a ser un empresario, que voy a ser rico. Pero la verdad es que el Señor está hablando a través de la Biblia, no solamente que debemos prepararnos para el tiempo del final, que no va a venir ese tiempo sin dificultades, sino que por el contrario, va a haber más dificultades y lo peor está por venir. Es posible que a usted le moleste este tipo de mensaje, pero como yo no espero que usted me apruebe, porque es Dios quien me llamó, yo trato de agradarle al Señor. Por eso Pablo dijo aquí, yo no busco ahora el favor de los hombres, o busco ahora agradar a los hombres o a Dios. Si yo tratara de agradarle a los hombres, no sería un siervo de Cristo. Y ya en este tiempo, por la misericordia de Dios, el Señor nos ha confirmado el mensaje que estamos compartiendo. Entonces, es la misericordia de Dios el que le da a usted la oportunidad de encontrarse con la verdad. Por eso humildemente nuestro programa se llama Buscando la Verdad. Porque también en la escuela bíblica que tenemos este lema, 1 Corintios 8:2, y dice, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Entonces, si usted se humilla delante del Señor, el Espíritu Santo le va a conducir a toda verdad. Mi hijo me preguntaba la vez pasada, mirando un programa de televisión, y dice, papi, en ese lugar que estamos viendo, ¿hay levadura? ¿Hay mucha levadura? Y la verdad que sí, que hay mucha levadura, pero la Biblia dice que un poquito de levadura leuda toda la masa. Entonces, dice la palabra, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Ahora, nadie puede llegar a la unidad de la fe y pretender tener acuerdo con un ministerio que no está basado en la Biblia. Quizás algunos lo hacen, pero por ignorancia. Es más, el mismo anticristo, cuando venga a reinar, va a tener todas las religiones falsas, va a tener todos los ministerios falsos apoyándolos. Pero usted se dará cuenta por la Biblia con quiénes usted debe unirse y con quiénes no. Porque cuando el Señor habla de unidad, está hablando de la unidad basada en la palabra de Dios. Porque de lo contrario, su unidad sería unirse con el diablo o unirse con las doctrinas de demonio. ¿Qué agrado le daría al Espíritu de Dios cuando Él nos dice que nos va a guiar a toda verdad? Si usted se une conociendo la Biblia
con ministerios que tienen doctrinas de demonio. Es una tarea que muchas veces no nos agrada, porque es como combatir, y es que estamos en el tiempo de la gran apostasía. Pero si el Señor nos ha dado esta tarea es porque también nos va a fortalecer para hacerla. Y entonces dice, lleguemos a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y si Cristo tuvo que enfrentar a los fariseos y a los que predicaban un evangelio falso, también usted lo debe hacer ahora. Y no tenga temor ni sea intimidado por los dirigentes. Porque el diablo lo que hace, y lo que fue su tarea siempre, es, además de confundir por predicar un evangelio falso, ¿sabe que cuando se iban a buscar a Dios, algunos profetas en la antigüedad le pedían para que intercedieran por ellos delante de Dios? Entonces, ellos mismos cuando recibían la palabra de parte del Señor decían, no es justo el camino del Señor, no es recto el camino del Señor. Porque queremos pensar de acuerdo a nuestros pensamientos, de acuerdo a nuestros planes, o de acuerdo a los que nos han predicado vientos de doctrina con falsas doctrinas. Entonces, pero el profeta contestaba, en realidad los caminos de Dios son rectos, lo que son torcidos son los de ustedes. Entonces, esa era la tarea que tenía que hacer ya en el tiempo antiguo, y también Dios tiene la manera de enfrentar y sacar a luz los mensajes falsos. Entonces, dice, para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia. Hay una astucia diabólica que muchos no se dan cuenta, pero es el mismo diablo el que está manipulando. Usted ahí se dará cuenta por qué el hermano Edison Queiroz dijo que hay ministerios que son puestos por el mismo diablo. Entonces, ¿por qué? Porque son estrategias de marketing y para llegar a más gente. Y algunos me decían, pero ¿cómo es posible que en esas reuniones hayan miles de personas? El hecho de que uno se encuentre así no significa que allí esté la verdad, porque Jesús dijo, ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que van por ello, pero angosto es el que lleva a la vida eterna y pocos son los que lo hallan. Por eso la recomendación del Padre es, esfuércense a entrar por el camino angosto. Bueno, vamos ya llegando, creo, señor operador, estamos en 50 minutos. Por ahí estamos llegando. Y dice de esta manera. Estamos en 47 minutos. Ya entonces llegamos a como lo hacemos habitualmente en la oración. Y dice que estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Por eso es que la iglesia está dividida y no se puede unir. Porque hay estrategias de hombres que engañan con astucia. Con astucia, y por supuesto el resultado es la perdición de ese predicador y la perdición de todos los que le escuchan. Porque nadie puede salvar a alguien si él mismo no está salvado. No puede salvar a nadie con un mensaje falso. Por eso es que el Evangelio tuvo un precio muy alto en la cruz, y de esa manera Jesús pudo traer a nuestras vidas una gloriosa salvación. Bueno, nos quedan algunos versículos de este capítulo y luego entraremos a otras cartas también. Pero vamos a orar en este momento. Queremos orar para que el Señor nos pueda iluminar
Hay una promesa en el capítulo 16 de Juan donde dice que el Espíritu de Dios le va a guiar a toda verdad. Sí, a usted que está escuchando. Hermano, hermana amada, Dios le ama mucho, pero quiere guiarle a toda verdad. Porque un poquito de levadura leuda toda la masa. O sea, cuando el Evangelio se comienza a salir de la verdad, ya comienza en una distorsión que luego termina en la perdición del alma, y eso realmente es grave. No importa la bendición material que usted esté recibiendo, porque el Señor le dijo allí a la iglesia en la Odisea: tú que dices que eres rico y de nada tienes necesidad, pero yo te digo que tú eres un desventurado, pobre, ciego, miserable y desnudo. Por lo tanto te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego. ¿De qué te sirve la bendición material si estás siendo engañado y tu alma se pierde? Eso está en el libro allí de Apocalipsis y la carta a la Odisea. Vamos a orar entonces en este momento. Oramos entonces creyendo en que la misericordia de Dios es renovada en esta mañana. Amado y soberano Padre, reconozco, Dios mío, que te necesito. Señor, te rogamos por aquellos que están sufriendo, que no tienen esperanza en este mundo y que el infierno los entretiene con cosas terrenales y están perdiendo la posibilidad de salvar sus almas. Señor, te rogamos por aquel que está en un hospital, en un sanatorio, y que la ciencia médica le ha desahuciado. En el nombre de Jesús, tu palabra dice que por las llagas de Jesucristo nosotros fuimos curados. Señor, ten piedad y misericordia, Señor, de esta alma que está escuchando, y tu mano sea sobre ello para darle alivio en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a la última oración entonces en esta oportunidad, y usted puede dar un paso fundamental para su vida espiritual presente y futura. Repetir esta sencilla oración: amado y soberano Dios, reconozco, Dios mío, que soy un pecador, y en este momento yo acepto la sangre derramada por Jesús, tu Hijo, allá en la cruz, para perdón de todos mis pecados. Ayúdame, Dios mío, a partir de ahora, a que me ocupe y pueda tener la convicción de que tú iluminas mi camino. Por tu Santo Espíritu, guíame a toda verdad y pueda yo entender y obedecer a la doctrina de Cristo hasta el final de mis días. Amén y amén. Bueno, llegamos al final de nuestro programa. Le reiteramos entonces que estamos los días lunes, miércoles y viernes de 10 a 12 horas. Dios mediante, nos encontramos en nuestro próximo programa.